El Parlamento Europeo trabaja en una resolución que reconoce a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo y la va a votar la semana que viene, el 23 de noviembre, en Estrasburgo. Esto prepara el terreno para que Putin y su gobierno rindan cuentas por los crímenes de guerra, que así lo señala ese texto, ante un tribunal internacional. Sería una victoria para Zelensky, que desde el inicio de la invasión a Ucrania ha solicitado a la comunidad internacional designar a Rusia bajo esta premisa. El texto ya está acordado y en él los eurodiputados enumeran una larga lista de violaciones a los derechos humanos perpetradas por el líder del Kremlin. No solo condenan la invasión a Ucrania, sino también la persecución contra periodistas, políticos, activistas y líderes extranjeros. Recuerdan la invasión de Rusia a Georgia en 2008 y también las anexiones de regiones ucranianas en 2014, entre ellas Crimea, Donetsk y Lugansk. La lista es más larga. Europa considera que Putin no solo se dirige contra el Estado y el pueblo ucraniano, sino también contra la Unión Europea en todo su conjunto y el mundo civilizado. 23 de noviembre, recordemos esa fecha. Tendremos que esperar al miércoles para tener más detalles y ver cómo avanza esta cuestión. Mientras tanto, Suecia confirma las sospechas. Los gasoductos Nord Stream fueron saboteados. Así lo indicaba en esta nota, en la que las palabras que ha utilizado realmente en el comunicado son las de sabotaje grave. La investigación va a continuar analizando los tramos donde se encuentran los daños para ver si es posible dar con el sospechoso e imputarlo. Después de que Suecia haya confirmado el sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, la reacción de Rusia no se ha hecho esperar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que Rusia ha recibido de forma muy positiva esta confirmación. Recordemos que Rusia había insistido en que el ataque había sido un sabotaje y Suecia ahora le está dando la razón. Eso sí, antes de decidir sobre cómo proceder con esas reparaciones, Rusia exige una evaluación completa de los daños. En su comunicado, Suecia dice que la investigación va a continuar analizando los tramos donde se encuentran los daños para ver si es posible dar con el sospechoso e imputarlo. Rusia insiste en que es importante encontrar a quién está detrás de todo esto, así que está premiando para que se dé con el culpable lo antes posible. Y mientras tanto, vamos a mirar este mapa a continuación y vamos a dejárselo también en la máxima imagen posible para que puedan verlo con detalle, porque este es el mapa que nos podría indicar cuáles son las vulnerabilidades en infraestructura energética que ahora mismo tiene Europa. Vamos a verlo en pantalla grande porque después del confirmado sabotaje en los gasoductos Nord Stream, ahora la clave está en qué otras infraestructuras europeas de energía podrían ser vulnerables a ataques. El daño ponía en relieve la vulnerabilidad de las redes energéticas de Europa y después del misil en Polonia se mantienen las preocupaciones de que el conflicto bélico se amplíe. Este gasoducto báltico puede transportar hasta 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde Noruega a Polonia a través de Dinamarca. De hecho, fue inaugurado el día de las explosiones de Nord Stream y permite a Polonia y a los estados bálticos diversificar el suministro de energía. Una ruptura en el sistema sería un duro golpe para Polonia, que tiene poco almacenamiento de gas. Luego tenemos a EstLink y Nordbalt. Son cables eléctricos submarinos y de hecho los estamos viendo ahí en azul y también en amarillo. Los dos cables conectan, en este caso los dos cables EstLink conectan Estonia y Finlandia, mientras que el Nordbalt une Suecia y Lituania. Cortarlos aislaría, por tanto, a las antiguas repúblicas bálticas soviéticas de la red europea en Finlandia y Suecia. Luego tenemos Europipe 2 y Langelt. Son gasoductos que transportan gas noruego a Alemania y a Reino Unido y podrían ser bastante vulnerables ya que gran parte de su trayectoria atraviesa aguas remotas. Estamos hablando de más de 1.600 kilómetros. También tenemos la isla danesa de Bornholm, la tienen ahí en un círculo más rojo, es una isla del mar Báltico con un centro de energía eólica marina de Alemania y Dinamarca que todavía no opera, pero le quedan años, aunque se trata de un enclave bastante difícil de proteger. Un incidente allí supondría un duro golpe a los esfuerzos de Europa por avanzar en su independencia energética.
Y por último tenemos las terminales de gas natural licuado. Contienen el gas almacenado por parte de Europa. Cualquier ataque supondría también un impacto grave sobre los intentos de Europa de prepararse para el invierno. Así que este es el panorama que tenemos en estos momentos, este es el mapa que les estábamos enseñando con esas infraestructuras europeas, como decimos, que ahora mismo están en foco. Importante tener esto en cuenta y mientras tanto tenemos que ir a qué es lo que está ocurriendo hoy en la COP27. Hoy termina la cumbre climática en Egipto. Supuestamente. ¿Y por qué decimos supuestamente? Bien, pues porque la COP27 está siendo un completo desastre. Caótica, podríamos decir más bien. El borrador de la declaración parece que no sale adelante, las negociaciones no avanzan, los acuerdos climáticos están brillando por su ausencia. Recordemos que ya a principios de esta semana la ministra Teresa Rivera no descartaba que la cumbre tuviese que alargarse más allá del viernes. Y ojo, porque parece que no va a quedar más remedio. En lo único en lo que los diplomáticos parecen estar de acuerdo es en que esto es un caos. Los asistentes a la cumbre están exasperados porque el tiempo apremia. Se termina la cumbre y no hay un documento sólido que respalde los objetivos y compromisos que se supone que deben acordar conjuntamente los países presentes. El borrador del documento apenas sumaba 20 páginas en estas últimas horas frente a las casi 1.200 de la declaración del G20 de esta semana. Comparemos casi 1.200 páginas de la declaración de una cumbre, la del G20, que duró 2 días, respecto a 20 páginas apenas de una cumbre climática que ha durado, ¿qué? Estamos hablando de una semana y pico, tiene tela. El texto de la presidencia, además, carece de referencias a la reducción gradual del petróleo, el gas y el carbón, un paso que sería visto como un progreso significativo respecto al acuerdo del año pasado en Glasgow. La versión de la presidencia es importante porque se espera que se convierta en una declaración oficial en algún momento de esta semana. El jefe de clima de la Comisión Europea, Frans Timmermans, reconoce que no está convencido de en qué va a quedar todo esto. Dice, si esta COP falla, todos perdemos. Y hay que recordar de todos modos que la presidencia egipcia de la COP27 no tenía como objetivo un texto ambicioso y de cambio. Ya lo dijimos en el arranque de la cumbre, que no se esperaban grandes nuevos acuerdos, sino avanzar en la implementación de los ya existentes. Pero es que en eso tampoco está habiendo un progreso. Así que la frustración con la presidencia egipcia va en aumento en esta cumbre. Ha habido mala gestión de infraestructuras con dificultades para conseguir alojamiento, agua y comida. Mala gestión a la hora de iniciar las conversaciones formales, porque la presidencia ha llamado a los ministros a negociar elementos clave mucho más tarde de lo habitual. Se le echa en cara al presidente de la COP27 de este año haber estado ausente en el proceso, tanto en las ruedas de prensa como a puerta cerrada en las reuniones con ministros y delegaciones. En resumen, falta de dirección y de organización de la presidencia egipcia desde antes de la cumbre, pero también durante. Así que podríamos definir esta COP27 como una cumbre descafeinada y con falta de ambición. Esta COP debería cumplir y todavía no lo estamos viendo. Veremos cómo termina y si en estas últimas horas realmente consiguen avanzar o si necesitan echar mano del tiempo de descuento. Así que sí, caos. Caos es la situación que mejor definiría la COP27, pero hay otro caos que tenemos ahora mismo entre manos y en este caso tenemos que mirar al sector tecnológico. Twitter también está sumida en el caos. De hecho, hemos visto algunos hashtags en la propia red social, como por ejemplo RIP Twitter, que han sido trending topic después de conocer que cientos de empleados están renunciando a sus puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas para que se haya desatado semejante caos? Bueno, pues rebobinemos un poco, volvamos al jueves cuando Elon Musk dio el siguiente ultimátum: o trabajar las largas horas a gran intensidad o dimitir. Les recuerdo que hace apenas una semana, en estas mismas claves, ya dejé caer que más de un empleado no estaría tan contento por haber mantenido el puesto vista la intensidad de Elon Musk. Pues aquí tienen la reacción de algunos de ellos, el desgaste que están sufriendo los trabajadores de Twitter durante todo este proceso e incluso antes podría haber desembocado para muchos en un síndrome de burnout de manual, el síndrome del trabajador quemado
por traducirlo así, que vendría a ser lo mismo que un desgaste de narices. Anoche Elon Musk llegó a decir que no estaba preocupado por las renuncias porque las mejores personas se quedan, y a esto se le suma que la compañía ha notificado a la plantilla que va a cerrar oficinas y que va a cortar el acceso con tarjeta hasta el lunes. Precauciones que está tomando para que la cosa no se vaya de madre, porque el desencanto, el enfado y la indignación de muchos empleados o ya desempleados va en aumento. Y nosotros nos quedamos con estas claves.